Tardes, espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Espero que estén pasando una excelente tarde el día de hoy. Vamos a trabajar ya en esta ocasión con dos aspectos muy importantes de lo que son los cuantificadores. Lo que vamos a entender como especificaciones, ¿sí? Y o supresión también, ya iré explicando en su momento qué es una cosa y qué es otra. Y generalización. Vamos a trabajar en esencia con el cuantificador universal, casi toda la clase, de hecho toda la clase. Pero esto también que vamos a ver se puede aplicar y lógicamente se complica un poco cuando combinamos lo que son cuantificadores existencial y universal. Pero lo voy a dejar hasta este punto y espero que nos alcance el tiempo para lo que nos compete hoy, ¿no? Entonces vamos a empezar. La clase pasada tal vez haya hecho un poco tediosa por el contexto este de dar definiciones sobre lo que conlleva el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Y bueno, se vuelve tedioso porque pues son definiciones y cuando empezamos a dar un tema nuevo, pues empezamos describiendo lo que estamos trabajando y luego ya entramos en materia, ¿no? Ese es el caso del día de hoy en el contexto donde ya vimos ahora sí que la teoría, ahora vamos a entrar a la práctica. Vamos a ver el siguiente enunciado, bueno, la siguiente oración. Y lo que nos están diciendo aquí es, cada ciudadano de California es ciudadano de los Estados Unidos. El gobernador Brown es un ciudadano de California. Por lo tanto, o por tanto, el gobernador Brown es ciudadano de los Estados Unidos. Yo lo hice con Schwarzenegger, o sea, porque si lo vemos desde esta perspectiva, Schwarzenegger también fue gobernador, no es gobernador, fue gobernador de California. Y pues lógicamente para poder ser gobernador necesita ser ciudadano de California y pues a su vez ciudadano de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que notan aquí de primera instancia? ¿Qué es lo que ven, jóvenes? En en este argumento, porque no es un enunciado, es un argumento. Lo primero que tenemos que observar, pues es lógicamente el contexto, ¿sí? Nos están hablando de una persona que es el gobernador Brown y que es ciudadano de Estados Unidos y que lógicamente se ve envuelto todo esto a partir de qué? A partir de un enunciado que me afirma que cada ciudadano de California es un ciudadano de los Estados Unidos. Ahora, ¿este enunciado podemos tratarlo como proposición o es un enunciado? Bueno, en esencia, pues podríamos tratarlo como una proposición, ¿sí? Pero antes de entrar en esos detalles, supongamos que tenemos a Schwarzenegger en vez de Brown, ¿sí? Si tenemos a Schwarzenegger y el exgobernador Schwarzenegger es ciudadano de California, por tanto, el gobernador Schwarzenegger es ciudadano de los Estados Unidos a partir del enunciado o de la proposición que nos están dando. Cada ciudadano de California es un ciudadano de los Estados Unidos. ¿Por qué tomo Schwarzenegger? Porque de alguna manera es conocido por ustedes y lógicamente me estoy refiriendo al actor, por supuesto. Digo, si no lo conocen, bueno, pues pueden buscar en internet de él, pero yo creo que no hay nadie de aquí que no lo conozca. Brown, pues ni yo sé quién es, ¿no? Pero si es un exgobernador es Schwarzenegger y es ciudadano de California, entonces también es ciudadano de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo podríamos
traducir este argumento en un argumento lógico, o sea, al lenguaje formal. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que debemos de darnos cuenta es que lo que necesitamos en este momento, precisamente, es cómo vamos a enunciar el primer enunciado, ¿sí? Si nos fijamos en esta parte de aquí, si nos fijamos en esto, cada ciudadano, y ponemos ciudadano de California, esta parte del enunciado, de alguna manera, la tengo que traducir, pero también esta. Teniendo esto en mente, tengo que fijarme que hay que usar ciudadano de California y definirlo de qué manera. Es claro que ciudadano es un ¿Un término? no. Bueno, se puede ver como un término, pero si lo vemos, podemos afirmar X, o en este caso, por ejemplo, Brown es un ciudadano de California. Es un predicado, ¿sí? Si tomo la oración completa, ciudadano de California, entonces a lo que me estoy refiriendo es a un predicado, ¿sí? Entonces, yo puedo definir, en este caso, CDX, CDX como X es un ciudadano de California. Por otro lado, tengo cada ciudadano es ciudadano de California y tengo ciudadano de los Estados Unidos. Entonces aquí, haciendo analogía a lo de ciudadano de California, pues puedo poner EDX como X es ciudadano de los Estados Unidos de América, ¿no? De los Estados Unidos. Esto nada más para empezar con los predicados que están definidos en el primer enunciado, ¿sí? Que sería este. Este sería mi primer enunciado. Ahora, el segundo enunciado sería este. También hay que, de alguna manera, extraer algo de ahí para traducirlo. ¿Qué necesitaría yo para traducirlo? ¿Un cuantificador? En el caso del segundo, no necesariamente, porque tenemos a un término, como es el gobernador Brown, ese sí es un término, ¿sí? Y por otro lado tenemos al predicado, es un ciudadano de los Estados Unidos, de California, perdón. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que necesito es traducir el término, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle B y a esto lo vamos a poner como el gobernador. Y se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con Schwarzenegger? Bueno, nada más era para que tomáramos esto como verdadero, ¿no? Vamos a suponer que conocemos a Brown y que sabemos que fue gobernador de California, bla, 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 para no meternos en tantos vericuetos. El detalle aquí es que tengo un término y tengo dos cuantificadores, ¿sí? Al término B, le voy a aplicar los dos cuantificadores. ¿Cómo se hace eso, jóvenes? Teniendo en mente que ya tengo los dos predicados, ¿sí? Si me fijo, ciudadano de California, o verlo desde esa perspectiva, X es ciudadano de California, entonces X es ciudadano de los Estados Unidos, porque una cosa implica otra. Dado que California está dentro, es un estado de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que sea ciudadano de California, ¿sí? Va a ser ciudadano de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
esto lo puedo ver como una implicación. A partir de aquí, yo podría decir que C de X implica E de X. O sea, ser ciudadano de California implica ser ciudadano de los Estados Unidos. Y lógicamente, ¿qué es lo que quiero? Lo que queremos es demostrar el tercer enunciado. Por tanto, el gobernador, ¿sí? Brown es un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, si lo vemos desde este punto, podríamos verlo en términos lógicos como demostrar que E de B, ¿sí? O más bien demostrar E de B a partir de que para todo X, aquí sí, para todo X, esto incluiría cada X, ¿sí? Para todo X, tal que X es ciudadano de California, entonces X es ciudadano X es ciudadano de los Estados Unidos. Pero ya tenemos también CDB. CDB, así. Entonces, lo que estamos haciendo es poner a 1 y 2 como premisas. Premisa 1 y premisa 2. Esas serían mis premisas. A partir de aquí, yo puedo hacer algo, ¿sí? Y lo estoy haciendo antes de definirlo para que lo veamos desde esta perspectiva y se entienda con más claridad lo siguiente. Yo puedo extraerle el para todo a esto, ¿sí? Y ahorita explicamos de qué se trata el asunto. ¿Por qué? Porque lo que me interesa operar es esto de aquí, esa parte, la de adentro. Entonces, en el siguiente paso, que sería el 3, extraemos el cuantificador. Pero para poder extraer el cuantificador, ustedes verán que estoy sustituyendo la X por la B. ¿Sí? A este paso, yo lo voy a llamar especificación. ¿Y por qué se llama especificación? Porque de alguna manera, si yo tengo un para todo X, B de X, ¿sí? Yo estoy generalizando, yo estoy hablando de una generalidad aquí, ¿sí? Estoy tomando a X como variable, por supuesto, y dentro de y dentro, pues lógicamente asocio B de X, donde B de X puede ser una proposición compuesta o puede ser una proposición atómica, perdón, puede ser una fórmula compuesta o una fórmula atómica, ¿sí? Independientemente de lo que sea, para poder hacer una especificación, tengo que tomar un término que sea específico. Por ejemplo, Sócrates. ¿Sí? Sócrates es ciudadano de Atenas. Nada más por darles un dato. Lógicamente, si no fue ciudadano de Atenas, pues habrá algunos historiadores que me quieran colgar, ¿no? Pero independientemente de eso, si Sócrates vivió en Grecia, eso sí lo podemos decir en esa parte de Grecia. De alguna manera, yo puedo decir X, o para todo X, tal que X vive en Grecia, puedo especificar con Sócrates, ¿sí? Y puedo tomar cualquier otro ciudadano conocido de Atenas o de Grecia
y puedo enunciarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos que Brown es ciudadano de California. Eso implica que Brown es ciudadano de los Estados Unidos. Y a esto lo llamamos especificación. Especificación en en 1. Donde estamos especificando B por X. Esta va a ser la notación que vamos a usar. En algún momento vamos a poder sustituir esto. Así, B por X. ¿Sí? Estamos cambiando el término B por X. Es hacer una sustitución. Es como, bueno, de esto se trata, para no hacerlo más enredado. ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? Si se dan cuenta, entonces tengo dos proposiciones, ¿sí? La proposición que me incluye la implicación y dentro de la implicación tengo la proposición atómica que está dada como se debe, que es ciudadano. Bueno, el gobernador Brown es ciudadano de California. Entonces, de esta manera, yo lo que puedo decir con un modus ponens, ¿sí? Entonces, obtengo EB, ¿sí? Y pues a esto nada más lo definimos como modus ponens entre 2 y 4. Y ya con eso, pues estamos obteniendo que el gobernador Brown es ciudadano de los Estados Unidos. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Este es el primer término que vamos a utilizar y se llama especificación. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se lee CB? O es lo que no entiendo. Ah, ¿se ve? Bueno, Sí, si regresamos un poquito, lo que hicimos fue, pues, lógicamente a partir de este argumento, ¿sí? A partir de este argumento tomamos el primer enunciado o la primera proposición. Al tomar la primera proposición, permítame un momento, listo. Al tomar la primera proposición, lo que hicimos fue darnos cuenta de dos cosas, que tenemos esto y esto, ¿sí? Ciudadano de California y ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que estamos observando es que tenemos una implicación donde está inmiscuido un para todo, ¿sí? Porque para cada ciudadano o para cada X que es ciudadano de California, que es ahí donde sale esto, ¿sí? C de X, estamos afirmando entonces que X es ciudadano de California, ¿sí? Y E de X es ciudadano de los Estados Unidos, ¿sí? Y esto es para lo que son los predicados, ¿sí? Porque ya desde desde la primera proposición dentro del argumento, que es esto, ¿sí? Esta proposición ya incluye los dos predicados, que es X es ciudadano de California y X es ciudadano de los Estados Unidos. Lo único que nos faltaba definir ahí era el término, el gobernador Brown, y lo definimos aquí, ¿sí? A partir de haber definido ya nuestros predicados y de haber definido el término, entonces tenemos que definir, por supuesto, el primer enunciado. Pero para poder definir el primer enunciado tenemos que observar qué nos está diciendo.
Entonces lo podemos traducir como para cada X, donde X es ciudadano de California, entonces X es ciudadano de los Estados Unidos. Por eso obtenemos esto de aquí, ¿sí? Donde, si nos fijamos en el argumento, esto es importante, perdón. Si nos fijamos en el argumento, aquí se está afirmando algo. Por tanto, el gobernador Brown es ciudadano de los Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de afirmaciones a partir de ciertas premisas que nosotros mismos esgrimimos, ¿sí? Simple, ¿no? Un ejemplo. Todos los alumnos del grupo 415 hicieron la tarea 1, ¿sí? Entonces, todos obtendrán una calificación. Suponiendo, ¿no? Juanito es alumno del grupo 415, entonces lo que estamos afirmando es que si todos los alumnos del grupo 415 entregaron la tarea 1 y Juanito es alumno del grupo 415, entonces Juanito entregó la tarea 1. ¿Sí? Por darles un ejemplo que es completamente equivalente el argumento que les estoy dando, pero ¿cómo demostrarían ustedes, sí? ¿O cómo probarían ustedes que Juanito entregó? Bueno, pues habría que revisar, ¿no? Las tareas, a ver si Juanito está dentro del grupo de que realmente entregaron la tarea. Pero bueno, lógico, en términos lógicos, lo que hacemos es exactamente lo que vimos aquí. ¿Sí? Vamos a tomar una especificación en donde, para este enunciado, donde estamos hablando de que el gobernador Brown es ciudadano de California, entonces lo que tenemos que demostrar es que es ciudadano de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a especificar el cuantificador que tenemos aquí y viendo que de alguna manera lo que hay que quitar es el para todo, ¿sí? Se hace especificando, siendo específico o poniendo una constante, por decirlo así. Entonces, vamos a quitar una variable y le vamos a poner una constante. Es muy clásico cuando, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a fijar x, ¿no? Donde x es igual a 2. Entonces, es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Estamos especificando y lo vamos a ver al final de la clase. Bueno, no exactamente así como se los estoy diciendo, pero ya lo veremos, ¿sí? En este caso, a este paso que donde estamos quitando el para todo es especificar y es poner una constante como en lugar de la variable, ¿sí? Eso sería. Y eso es algo que regularmente hacemos desde la secundaria. Ya lo habrán hecho en alguna otra clase de las que han llevado dentro de las carreras que están llevando. ¿Sí? Entonces, esto nada más es para empezar. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, por el momento no. ¿A alguien no le quedó claro esto de lo que es especificar? Es muy importante porque toda la clase vamos a estar trabajando con esto. Ahora veamos otro ejemplo. Esto es para no estar escribiendo todos los enunciados, ¿no? Y concentrarnos en la clase. Bien, aquí tenemos este enunciado, o este argumento, más bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de aquí, jóvenes? Bueno, no sé si se pueda poner, por ejemplo, para todo X mayor a para todo. No, olvídalo. No, sí, para todo X mayor para todo Y. Y así empezar a construir la primera premisa. A ver, vamos a observar este de aquí. ¿Sí? Ahorita vemos este. Cada número positivo es mayor que 0. 1 es un número positivo.
3 es un número positivo. Por tanto, 1 y 3 son mayores que 0. Esto es obvio, ¿no? Este enunciado podría darles risa, ¿no? Hasta cierto punto. Pero el tratamiento que le queremos dar es dentro del contexto de la lógica. Si se dan cuenta, es exactamente o muy parecido al argumento anterior. Cada número positivo es mayor que 0. Entonces, si estamos aludiendo a este caso, tenemos que hacer también una traducción en este contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer enunciado es, en términos lógicos, es equivalente al anterior, ¿sí? Al anterior, al primer enunciado del argumento anterior. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos predicados, ¿sí? Número positivo y mayor que 0. Ahora ustedes podrían decir, bueno, es que podemos ver a número como argumento, como término. Y también a 0 como término. Y sí se pueden ver como tales, pero no me quiero ahorita meter en este asunto porque, pues, lógicamente esto complica un poquito más lo que queremos observar. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de aquí es darnos cuenta que cada número es, por decir, cada X, ¿sí? Para toda X, tal que X es un número positivo, entonces X es mayor que 0. A partir de aquí, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo entonces que si vamos a tomar el enunciado P de X, será X es positivo y en el otro caso X, bueno, aquí lo podemos dejar así, X mayor a 0 como tal, ¿no? O sea, usar el término matemático simplemente. Pero sí es importante entonces resaltar esto. Este va a ser en este caso lo usaríamos como predicado, ¿sí? Y por otro lado, ya teniendo esto, necesitamos los términos. 1 es un número positivo y 3 es un número positivo, ¿sí? Entonces, ya están dados, los podemos tomar así, 1 y 3 como términos, como tales. Entonces, lo que podríamos observar a partir de aquí es lo siguiente. Tendríamos que mostrar, ¿sí? A partir de aquí, por tanto, 1 y 3 son mayores que 0. Entonces, por demostrar que 1 es mayor que 0 y 3 es mayor que 0 a partir de 1, que sería mi argumento, donde para todo X, ¿sí? P de X, entonces X es mayor que 0, ¿sí? Donde tenemos 2, que sería P1, y 3, que sería P3. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en este enunciado, o bueno, en estos argumentos que estamos dando, estamos viendo como premisa 1, perdón, estamos viendo a esta como premisa 1, luego premisa 2 y premisa 3. ¿Quién es P1 y quién es P3? P1 es 1 es un número positivo y P3 es 3 es un número positivo. Estamos siendo explícitos porque, como está en la figura, bueno, en la imagen que les estoy presentando, estamos sustituyendo esto y queremos demostrar esto, ¿sí? A partir de esto. Vamos a utilizar la misma regla de especificación, ¿sí? ¿Cómo vamos a usar esta regla para especificar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer lo que necesitamos es quitar el para todo de aquí, pero no lo vamos a hacer nada más una vez, lo vamos a hacer 2 veces. ¿Por qué?
porque tenemos dos números, 1 y 3, que son números positivos. Entonces, a partir de estos datos, yo lo que voy a hacer es en 4, ¿sí? Dar P1 implica que 1 es mayor que 0 y esto es una especificación, ¿sí? De 1 por X. Voy a poner así de una vez, 1 por X. Teniendo ya esto puesto, pues me doy cuenta que puedo aplicar un modus ponens entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces en 5 lo que necesito es un modus ponens entre 3 y 4, perdón, entre 2 y 4, entre 2 y 4, ¿y qué nos quedaría? 1 mayor a 0. Y por segunda instancia, aplicar la especificación, ¿sí? En 6. ¿Para qué? Para especificar X con 3, ¿sí? A partir de aquí yo tendría que quitar para todo X, P de 3, implica que 3 es mayor a 0. 3 es mayor a 0 y esto es por especificación de 3 por X. Entonces estamos especificando 3 por X. Y a partir de aquí aplicamos otra vez modus ponens, 7, ¿sí? Aplicamos modus ponens en 3 y 6. En 3 y 6. ¿Y qué obtenemos? Que 3 es mayor que 0. Y por último, en el paso 8, lo que vamos a hacer es una conjunción entre 5 y 3, que sería 1 mayor a 0 y 3 mayor a 0. Y esto es con una conjunción entre 5 y 7. Ustedes se podrán preguntar, bueno, esto lo puede hacer un niño de primaria, claro, o un niño de secundaria, sí. ¿Pero lo haría con argumentos lógicos? No creo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto, eh, si lo saben observar y si lo saben ver, es la justificación, ¿sí? De cómo la lógica nos puede permitir, precisamente usando pasos, hacer una demostración. ¿Sí? Muy simple, muy sencilla, porque pues ustedes dirán, bueno, pues es que nos das un enunciado y pues eso lo puedo hacer en un renglón, no en 8 renglones como lo estás haciendo, no. Eso lo tengo claro y yo sé que claramente ustedes hubieran podido hacerlo sin ningún problema con los ojos cerrados. Pero el detalle está en entender cómo hacer una traducción, ¿sí? Porque lo vamos a hacer, cómo aplicar esa traducción de tal manera que se pueda llevar a términos lógicos y a partir de puros términos lógicos llegar a una conclusión. Ese es el reto, jóvenes. Porque si de alguna manera esto no queda claro, no entienden por qué estamos viendo lógica, pues de alguna manera se está perdiendo el objetivo. Lo que estamos tratando de mostrarles aquí es cómo la lógica justifica precisamente los pasos en cada demostración. Es obvio, ¿sí?, que no vamos a poner todo en términos lógicos a la hora de estar haciendo demostraciones en el contexto del curso, pero es para que ustedes se den cuenta que sí podemos encontrar un argumento lógico que desglose todo un teorema y lo vamos a ver al final, ¿sí? Ya se los dije antes, pero se los repito de nuevo porque al final de esta clase vamos a ver eso. Bueno, ¿alguna duda con esto, jóvenes? Vamos a ir por más. El enunciado anterior, ¿sí?, el que les había puesto en primera instancia, ya no quiere bajar. Entonces déjenme tomarlo de acá otra vez.
Ahora sí, como estaban diciendo, bueno, tenemos que para cada X y Y, si X es mayor que Y, entonces no ocurre que Y sea mayor que X. Esto ya implica ir por más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo en primera instancia aquí? Ya lo habían dicho, o ya se fue el compañero que nos apoyó en este enunciado. Fue lo, Adelante. fue lo que dije de que para todo X mayor que para todo y ya pues la implicación negamos que para todo Y mayor que X. Lo primero que tenemos que notar aquí de lo que dijiste es lo siguiente. Tenemos un para todo X y un para todo Y. ¿Qué puede ser un para todo X y un existe Y? Pero dejémoslo así de momento. Para todo X, ¿sí? Y para todo Y. Entonces tenemos dos cuantificadores en el primer enunciado, ¿sí? Que sería este de aquí. En este primer enunciado podemos traducir así como se lee directamente que para todo X y para todo Y, X es mayor que Y. Esto va a implicar, ¿sí? Que no es necesario que ocurra, ¿sí? Que Y es mayor que X. Así lo podríamos ver. Y por otro lado, pues el otro enunciado, que sería este, 2 es mayor que 1, pues lo podemos ver lógicamente así, sin ningún problema. Y lo que hay que demostrar es que no ocurre, ¿sí? Que 1 sea mayor que 2. Y tendríamos la premisa 1 y la premisa 2. Premisa 1, premisa 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Especificar? Exactamente. Lo podemos hacer simultáneamente con los dos términos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos especificar a X y a Y al mismo tiempo. Entonces podemos decir, bueno, si vamos a especificar, podemos decir que 2 es mayor que 1, implicaría que no es el caso que 1 es mayor que 2. Y eso es obvio, por supuesto. Y esto, pues lógicamente es una especificación de 2 por X y de 1 por Y. Así es como lo escribiríamos. ¿Sí? Le pueden poner una coma en lugar de la Y para ahorrar tinta, si quieren. Y por último, ya por modus ponens, en el paso 4, ¿sí? Ya tenemos 2 y 3. Entonces, por modus ponens, entre 2 y 3, obtenemos que no es el caso que 1 sea mayor que 2. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que podemos hacer una especificación a partir de 2, de 3, 4, 5, etcétera, términos que sean variables, ¿sí? Y también puede ser una especificación universal, como se le conoce en este caso para el cuantificador universal, o una especificación existencial, que sería lógicamente especificar para el existencial, y es exactamente lo mismo, ¿sí? Tomamos un término, en este caso 2 y 1, aquí podríamos haber dicho existe X y existe Y, tal que X es mayor que Y, etcétera, ¿no? En ese caso hubiéramos podido especificar X y Y desde la especificación del existencial, ¿sí? Entonces, este tema de la especificación es muy importante
porque lo vamos a usar todo el tiempo. Y lo usan todo el tiempo en los cursos que llevan de matemáticas, ¿sí? O de física también, o de actuaría, o de computación, si hay algún compañero computólogo por acá, ¿sí? Pero bueno, ya con esto, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, les voy a poner un ejemplo que tomé del libro. Déjenme mover esto. Un ejemplo que tomé del libro. Esto sí lo vamos a escribir porque no lo capturé. Pero no es muy, muy grande. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es demostrar que 5 más 1 entre 4 es mayor que 5. Eso parece obvio, por supuesto, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer desde las siguientes premisas. Y nos dan en 1 que para todo x y para todo y, p de x y p de y, p de x y p de y x, tal que x es menor que 1, entonces y más x es mayor que y. ¿Sí? Esta es la premisa 1. 2. Para todo x y para todo y, p de y p de x, o no es el caso que y más x sea mayor a x, o y más x sea menor a y. Perdón, x sea mayor a y. Así. Y por último, nos ponen 3 y 4. En 3 y 4 nos dicen que un cuarto es mayor a 1, eso es cierto, y que 1 entre 4 más 5 es mayor a 5. Lo que quiero, esta es premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Lo que quiero que me digan aquí es que observan. ¿Qué notan de raro ahí? ¿No notan algo extraño? Que la premisa 4 es lo que queremos demostrar. Exactamente. Es exactamente eso lo que en primera instancia lo que yo quería que vieran. ¿Sí? Si ustedes observan este es un error este es el ejercicio 8 de la página 233 del libro que les compartí. Tiene algunos errores el libro. Ya cuando lo estuve revisando con más detalle, me di cuenta y pues observé esto y se los quise compartir porque de alguna manera tenemos que observar si, lógicamente cuando yo vaya a poner la tarea, pues me tengo que fijar en este tipo de cosas. Pero a lo que voy es que si ustedes notan esto o llegan a poner esto dentro de un argumento es verdadero. Al ponerlo ya como argumento y como premisa, es prácticamente poner lo que se quiere demostrar. ¿Sí? Entonces, muchas veces cometemos el error, y esto lo digo porque también me llegó a pasar a mí cuando era estudiante, que a veces tomaba lo que quería demostrar para hacer una demostración. Y aquí es el caso, ¿no? Más o menos. Me están poniendo como premisa lo que quiero demostrar. Y aquí lógicamente pues lo único que haría yo sería hacer una conmutación y listo, para que quede como esto. Entonces, uno de los errores más comunes para hacer demostraciones al principio, cuando estamos empezando a entender y a tratar de comprender qué es una demostración, es tomar lo que queremos demostrar como premisa,
¿sí? Y hay un caso en el que lo vamos a hacer, pero ese caso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita dejémoslo así, ¿sí? En este contexto, esto está sobrando. A partir de aquí, como a mí me interesa que aprendan a demostrar, también hay un detalle más. ¿Qué otra cosa notan? A lo mejor aquí ya no se nota tan fácilmente el siguiente error. ¿Por qué? Porque vamos a desglosar, suponiendo que quito la premisa 4, ¿sí? Pues para demostrar precisamente lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué haría yo a partir de aquí? Bueno, lo que haría yo a partir de aquí sería en 5 hacer una especificación de 1, ¿sí? Una especificación en este enunciado o en esta proposición, ¿sí? Y tomar a un cuarto en lugar de X, ¿sí? Y 1 en lugar de Y. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Dada esa especificación, ¿qué me quedaría? Lo que me quedaría sería P de un cuarto, que lo que quiere decir es que un cuarto es positivo, ¿sí? Y que 5 sería 5, especificar 5 en lugar de Y, entonces sería P de 5 y ¿qué más? Esto implicaría que un cuarto es menor que 5, o no, perdón, que es menor que 1, y esto implicaría que 5 más un cuarto es mayor que 5, ¿sí? Disculpen ahí el detalle de encimar esto. ¿Qué es lo que están notando a partir de aquí? A partir de aquí yo puedo, por simplificación, a ver, y aquí cometí yo un error. Aquí lo que de alguna manera estamos observando es que esta I yo puedo incluirla en una simplificación. Entonces en 6, ¿qué me queda? Si simplificamos en 5. Simplificamos en 5. ¿A quién simplificaríamos? Simplificar quiere decir retirar este o retirar este. Ambos, para que este enunciado completo sea verdadero, este de aquí y este de acá tienen que ser verdaderos al mismo tiempo. Entonces, yo me fijaría en este para conservarlo, ¿sí? Y retiraría este en la simplificación, que puedo retirar cualquiera de los dos, dado que ambos son verdaderos. Entonces, fijando eso, me quedaría un cuarto, ¿sí? Es menor que 1. Y aquí cometí un error. Aquí sería menor, ¿sí? Y esto sería una implicación de 5 más un cuarto mayor a 5. Esto es por simplificación. En 7, ¿qué haríamos? Por modus ponens, ¿sí? Dado que tenemos este y este, modus ponens entre 3 y 6, ¿qué obtenemos? 5 más un cuarto es mayor que 5. Y bueno, con esto cumplimos el objetivo de demostrar lo que se nos había pedido. ¿Sí quedó claro, jóvenes?
o notan algo raro también aquí. Si observan, lo raro aquí es que no usé esa fórmula o esa proposición, no la usé para nada. Entonces, en este enunciado tenemos una premisa que sobra y una premisa que me demostraba lo que quería yo demostrar, o sea, ya de entrada, ¿sí? O sea, daba por verdadero lo que yo quería demostrar. Entonces, esta premisa tampoco estaba. ¿Sí se dan cuenta, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Bueno, aquí el detalle principal es que tenemos dos errores, dos premisas que sobran y los pueden encontrar. Si van a estudiar este libro, háganlo con cierto cuidado porque hay detalles ya en los ejercicios, como lo pudimos ver en la clase antepasada y en esta clase, en donde hay errores, por un lado tipográficos y en otro, pues en este contexto que ya me parecen errores un poco más, no lo quiero decir con esas palabras, pero con más de cuidado. Y sí se puede demostrar. Pero, por ejemplo, que yo llegara a cometer el error de ponerles esto en la tarea, ¿ustedes qué harían? Así para quitarse rápido este ejercicio. Supongamos que les puse este ejercicio en la tarea. ¿Qué haría? ¿Quién de ustedes se animaría a hacer algo con él sin ensuciarse mucho las manos? Yo lo que haría tranquilamente, sin miedo a las represalias del profesor, es decir, bueno, mira, tú en la premisa 4 me estás dando lo que yo quiero, lo que quieres demostrar, entonces, pues, en esencia, pues ya está demostrado, no hay nada que hacer. Exactamente, también, Jonathan, argumentar que está mal. Eh, no que está mal demostrado, sino que hay errores, ¿no? De detalle ahí. Entonces, esto se los digo ¿por qué? Porque puede ser el caso y me ha llegado a ocurrir que en algún momento tomo algún ejemplo o algún ejercicio de algún libro, ¿sí? Y ya por las prisas no lo verifico y se los pongo. Si llegan a encontrar esos errores, eh, pueden con toda confianza decir, oye, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste en el ejercicio 2 en el ejercicio B del enunciado 2. Nada más por darles, y ya yo lo reviso y entonces diré, no, pues sí. Lo que haría yo en ese caso, pues sería, bueno, pues a ver, dame un contraejemplo o eh, este, darme un argumento por qué no es válido o simplemente lo omitiría si es el caso de que sea de plano un error garrafal, ¿no? Pero si se puede dar un contraejemplo, pues así de fácil lo pueden dar un contraejemplo. ¿Sabes qué? Tú lo que pusiste aquí no es verdadero, por lo tanto te doy un contraejemplo, pum, se acabó. Así de fácil también lo pueden argumentar. Porque también se llegan a dar esos casos. Y eso lo pueden hacer también y nos ha llegado a pasar, yo creo que la mayoría de los profesores de la facultad. ¿Sí? Pero bueno, eso nada más es como detalle. Y esto es porque de alguna manera me interesa que aprendan a demostrar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, yo tengo una duda muy, bueno, no sé si llamarlo un poco chistosa. Bueno, ya ve que, por ejemplo, aquí puso en la cuarta premisa, pues, lo que vamos a demostrar, vaya, ¿no? Y hay unas, bueno, en las reglas de inferencia hay una que, por ejemplo, que dice X, Y, por lo tanto, Y. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos eso por, digamos, simplificación, eso sería válido, de cierta manera, obviamente no, pero sería chistoso. Pues no, digo, sí, se puede dar el caso si tienes, por ejemplo, que X es verdadero y Y es verdadero, por lo tanto, puedes concluir que X o puedes concluir que Y. ¿Por qué? Porque en el contexto de una conjunción, que sería en este caso dado por el término y, entonces dices, bueno, X y Y, estás incluyendo a los dos. Si ambos términos son verdaderos, si X es verdadero y Y es verdadero, y están dentro de una conjunción, dada la regla de la simplificación, pues puedes omitir a X o a Y en cualquiera de los dos casos.
dependiendo de cuál sea tu necesidad para usar. Ok, gracias. ¿Alguna duda más que tengan por ahí, jóvenes? Aquí vamos a empezar a hablar de otra cosa que se llama generalización. Generalización universal. ¿Qué les dice su intuición a partir de aquí? ¿De qué se trata la generalización universal? ¿Qué es lo que notan con este enunciado? Todos los pájaros son animales, todos los ruiseñores son pájaros. Por lo tanto, o por tanto, todos los ruiseñores, ¿sí? Todos los ruiseñores son animales. ¿No notan nada raro ahí? Lo que de alguna manera está, no de más, sino que de alguna manera puede resaltar es esto de aquí. ¿Por qué? Porque si se fijan en los ejemplos anteriores, hemos estado hablando de cosas concretas. No ocurre que 1 sea mayor que 2. Si nos vamos más para arriba, ¿sí? Por tanto, 1 y 3 son mayores que 0. Y así me puedo ir más hacia arriba, ¿no? Pero para no perder más el hilo, aquí tenemos todos los ruiseñores son animales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera estamos haciendo también el uso de para todo X algo o para todo Y algo. Esto en el esquema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que, ya traduciendo esto se puede ver de la siguiente forma? Demostrar que para todo X, ¿sí? R de X, donde hace referencia a que X es ruiseñor, implica que B de X, para hacerla de P de X, ¿sí? Este sería 1, esta sería la premisa 1, perdón, este sería lo que hay que demostrar, y la premisa 1, que sería este enunciado, ¿sí? Sería para todo X, tal que X es pájaro, entonces esto implica que X es animal. Y en la premisa 2, ¿sí? Para todo X, tal que X es ruiseñor, implica, sería más bien A. Porque si no, nada más con, bueno, ya con hacer una especificación en 2, ya terminamos. Entonces, ya teniendo la traducción, esta sería la premisa 1, premisa 2. ¿Qué usaríamos a partir de aquí? En 3, pues lógicamente una especificación. ¿En dónde? En 1, ¿sí? ¿Cuál sería esa especificación? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿No notan algo raro ahí? Podríamos usar otros términos como ruiseñor, pájaros y animales como términos, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque la especificación la voy a hacer de variable a variable y también se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces haríamos una especificación de X por X, eso se puede hacer, o de Y por X, o de Z por X, o lo podemos hacer así mejor para que quede claro, ¿no? Por ejemplo, hacemos una especificación Y por X, ¿sí? Y lo que tendríamos sería
P Y implica a Y. Y en 4 haríamos otra especificación donde tomaríamos R de Y que implica, esto sería una especificación de Y en X, ¿sí? Y por último, podemos concluir a partir de aquí, usando el silogismo hipotético, ¿sí? En 5, lo siguiente, por silogismo hipotético en 3 y 4, tendríamos que R de X implica A de Y. Es como la transitividad, si recuerdan esto, el silogismo hipotético. Y por último, nos están pidiendo que todos los ruiseñores son animales. Aquí lo único que hemos concluido es que X es ruiseñor, por lo tanto, perdón, a ver aquí, R de Y implica A de Y. Entonces, en 6, aquí lo que me están diciendo es que Y es ruiseñor, eso implica entonces que Y es animal. Pero aquí vamos a usar una regla que vamos a llamar generalización universal en 5, ¿sí? Y vamos a poner para todo, podemos usar para todo Y de R de Y que implica A de Y. O sea, para todo Y, o para todo, en este caso, para todo Y tal que Y es ruiseñor, implica que Y es animal. ¿Qué sería lo que estaríamos buscando? Ustedes dirán, bueno, pero es que lo estábamos buscando con X. Sí, en ese caso tienen razón. Y aquí hubiéramos también, como les digo, hubiera podido sustituir X por X por X en 3 y 4 respectivamente. Y pues lógicamente en 5 me hubiera quedado R de X implica A de X y bueno, hubiéramos concluido. No hay ningún problema siempre y cuando tengamos en cuenta que Y también es una variable y puedo sustituirla por X. Lo importante de todo esto es que estoy agregando, ¿sí? Un para todo a este enunciado. ¿Sí? A esta parte del argumento yo le estoy agregando un para todo. Al agregarle este para todo, estoy de alguna manera concluyendo esto. Y a este aspecto yo lo llamo generalización universal. ¿Sí? Ahora, hay sus detalles porque no todas las veces vamos a poder hacer esto. ¿Sí? No todas las veces. Pero bueno, la idea principal aquí es que observen que en este caso estamos haciendo uso de una nueva regla que se puede decir que en esencia ya es de las últimas para introducir dentro de una demostración. Y esta generalización la podemos llevar en cuenta con el cuantificador existencial. Y ustedes dirán, bueno, oye, es que en el cuantificador existencial existe algún, ¿cómo me estás diciendo? Una generalización, porque una generalización se puede entender como un para todo, pero no. Una generalización hace referencia a que puedo tomar o puedo tomar una variable, la que yo quiera, ¿sí? Y de alguna manera generalizar en un existencial.
¿sí? Porque puedo tener un existencial con un término que es constante, ¿sí? Que es un nombre, pero esa constante de alguna manera la puedo sustituir yo por una variable. Y cuando sustituya yo por esa variable, tengo que de alguna manera este, poner que estoy generalizando X en lugar de B, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con todo esto? No, profe, ninguna. ¿Todo bien? ¿Alguien que tenga alguna duda con todo esto que estamos viendo, jóvenes? Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de axiomas. Axioma de conmutatividad, axioma de asociatividad, axioma del cero, ¿sí? Que sería el neutro aditivo en este caso, y axioma de los números negativos, o que sería el inverso el inverso positivo, ¿no? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Porque esto ya se parece mucho a las propiedades de los números enteros, si se dan cuenta. Todavía no vamos a entrar ahí, pero vamos a manejarlo, ¿sí? A esto se le puede entender como axiomas. De momento tomémoslo así, que pueden ser propiedades también. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, cuando nosotros en un esquema de matemático estamos observando que nos están dando axiomas, definiciones, lemas, teoremas y otro tipo de proposiciones que están dentro eh, del curso que estén tomando, de alguna manera, cuando se enuncian, se dan por vistas, ¿sí? Y ya no se tocan. Se dan por vistas, ya sea porque se hayan demostrado, o se hayan definido, o se hayan tomado como axiomas. A partir de ahí, se hacen las demostraciones. Y entonces puede aparecer algo como lo siguiente. Si me están presentando una serie de axiomas, como es el caso, los doy por vistos, ¿sí? Y si me están presentando un teorema, tengo que observar la forma que tiene. Es un para todo X, para todo Y, para todo Z, y el enunciado central es X más Y igual a Y más Z, implica que X es igual a Z. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si este es un teorema, es una tautología, ¿sí? A partir de ahí, esto, bueno, así como lo enuncié, pues algunos compañeros de lógica me dirían, se agarrarían de los pelos, pero bueno, para que me entiendan, en este caso, esto que acabo de encerrar serían mis hipótesis, y esto sería lo que quiero demostrar. Y es eso lo que ocurre todo el tiempo. Me dan una serie de hipótesis a partir de las cuales tengo que llegar a una conclusión. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar que X es igual a Z? Algunos de ustedes dirán, bueno, con la mano en la cintura, bueno, pues es que no manches, ¿no? O sea, esto es para niños de secundaria. Sí, en ese caso estoy de acuerdo con ustedes, pero usando lógica para entender lo que estamos ya utilizando con lógica, en el primer término, que sería mi hipótesis, sería mi premisa, ¿sí? Al ser las hipótesis y tener X más Y igual a X más Z, esto sería mi premisa. ¿Por qué? Porque la puedo ver como hipótesis. La doy por cierta, ¿sí? Y algunos de ustedes por ahí dirían, bueno, pues ya a partir de ahí, pues puedes concluir que Y es igual a Z.
Sí, podría ser el caso, pero no es tan sencillo si somos estrictos con la lógica. ¿Por qué? Porque me tengo que enfocar en los axiomas. ¿Sí? El ejercicio puede ser un poco tedioso para ustedes y aburrido, pero espero que no lo sea porque en esencia tenemos que usar todos los elementos que tenemos a la mano precisamente para llegar a una demostración. ¿Y cómo empezamos? Bueno, a partir de aquí usamos, proponemos usar el axioma del cero, usamos este una vez, ¿sí? Y hacemos una especificación. O sea, estamos tomando ya los elementos que habíamos enunciado y están dentro de nuestras hipótesis. Son parte de las premisas. También los puedo ver como premisas, ¿sí? Pero ya las doy por vistas. Entonces, el axioma del cero lo tomo como una premisa y le hago una especificación. Y digo que y, ¿sí? Es igual a y más 0 y es una especificación de y por x en el axioma del 0, ¿sí? En 3, ¿qué haríamos en 3? En 3 vamos a aplicar la conmutatividad, ¿sí? Y vamos a hacer una especificación de y por x y 0 por y, ¿sí? Sustituyendo y por x y 0 por y, lo que obtendríamos sería 0 más y. Y esto es el axioma de la conmutatividad. En el paso 4, otra cosa que haríamos a partir de aquí sería hacerle una especificación al axioma de los números negativos, que sería este, ¿sí? O del inverso aditivo. ¿Cómo quedaría? Quedaría x más menos x y estamos haciendo una especificación de x por x, ¿sí? En el axioma de los números negativos. Lo voy a poner así, NN. El axioma de los números negativos, para no escribir tanto. Ahora, en 5 vamos a escribir por conmutatividad menos x más x, ¿sí? Más y. Y estamos haciendo dos especificaciones, una de x por x y otra de menos x por y. Estamos haciendo esa especificación. Y este es el axioma de la conmutatividad. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Algunos se podrán estar preguntando, bueno, a ver, ¿por qué lo estás haciendo así? Lo estoy haciendo así porque de alguna manera estoy usando las reglas lógicas que ya conocemos. Y esto ya implica un teorema, ¿sí? Y axiomas. Tenía otros dos ejemplos, pero ya no me iba a alcanzar el tiempo, por eso me decidí a entrar directamente con esto. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, me puede detener en el momento que sea, ¿sí? Por favor. Ya tenemos 5 y ahora por el axioma de la asociatividad en 6, vamos a hacer una especificación, ¿sí? De 3 términos, menos x por x
vamos a especificar a X por y a Y por Z. ¿Sí? Estamos haciendo una especificación de estos términos y al mismo tiempo, ¿sí?, la estamos aplicando para hacer para obtener la siguiente conclusión, que sería menos X más X más Y. ¿Sí? Lo que tienen que observar es que en cada paso, ¿sí?, por ejemplo, en este del axioma de la asociatividad, estamos sustituyendo menos X por X. ¿Sí? Y estamos en este caso, ¿sí?, que sería este. Sustituimos X por menos X, que sería este, por este, entonces sería este por este. ¿Sí? Y estamos tomando este lado, ¿sí?, para expresarlo aquí. Ahora, sustituimos X por Y. Sustituimos X por Y. X, X, X. Y por último, tenemos Z, que vamos a especificar Y por Z. Sustituimos Y por Z en ambos casos, ¿sí? Y es por eso que obtenemos esto de aquí. Es lo mismo que hemos estado haciendo en los anteriores, en 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sustituir nada más. Bien, a partir de ahí, en la línea 7, déjenme bajar un poco porque vamos a usar la línea 1. En la línea 7, obtenemos lo siguiente. Esto sería equivalente a menos X más Z. ¿Por qué? Porque en la línea 1 me dice eso. X más Y es igual a X más Z. Entonces estoy sustituyendo, es una sustitución de la premisa 1 o de la premisa de X más Y por X más Z. ¿Sí? Por eso estamos sustituyendo X más Y por X más Z. Esto es de la línea 1. Sustitución. ¿Sí? Es algo que hacemos muy comúnmente y mecánicamente para hacer demostraciones. Pero estas son las justificaciones de los pasos lógicos que hacemos, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una demostración, nos brincamos un montón de pasos. En este contexto estamos haciendo uso de todos los pasos. En el paso 8 o en la línea 8, lo que vamos a tener es por conmutatividad menos X más X, ¿sí?, más Z. Conmutatividad, o más bien especificación en el axioma de la asociatividad. Entonces sería menos X, estamos asociando menos X en X, estamos asociando X por Y, estamos especificando o sustituyendo X por Y estamos sustituyendo Z por Z. ¿Sí? Esto es en el axioma de la asociatividad. ¿Sí? En 9, ¿qué tenemos? En 9, por conmutatividad, tenemos X más menos X. O sea, estamos acomodando todo de tal manera que vaya ad hoc con los axiomas.
¿sí? También tienen que observar eso, ¿sí? Y este es una especificación del axioma de la conmutatividad, ¿sí? Y estamos especificando menos x por x, ¿sí? Y x por y. Esto es lo que estamos trabajando nada más, esta parte de aquí, esta parte de adentro. Z la dejamos en paz. En esto, pues lógicamente, en 10, ¿qué obtenemos? En 10 vamos a obtener una equivalencia de 0 más z, ¿sí? ¿Por qué? Por el axioma de la negación. Entonces vamos a sustituir x por x o sea, vamos a hacer una especificación de x por x en el axioma del 0. Una especificación del axioma del 0. Y en 11 vamos a hacer una, una conmutación z más 0, o sea, vamos a hacer una especificación de x por z, ¿sí? Una especificación de x, a ver, permítanme, una especificación de 0 por x y z por y en el axioma de la conmutatividad. Ya va tomando forma. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? En 12, lo que tenemos es z, ¿sí? Por el axioma del 0. Entonces hacemos una especificación en el axioma del 0 de z por x, ¿sí? Sustituyendo esto por esto. Teniendo ya todo esto, ¿sí? Podemos concluir que llegamos en el paso 13, ¿sí? Llegamos de x más y, que es igual a x más z, a que x es igual a z. Y por último, ya en este contexto, tomamos en 14 que para todo x, para todo y y para toda z, x más y es igual a x más z. Esto implica, no, más bien que y era igual a z. Esto implica que y es igual a z. Que era lo que queríamos concluir con una generalización universal en 13. Y estamos generalizando los tres términos, ¿sí? Y aquí sería, déjenme borrar, aquí sería y. Entonces, el 13 lo podríamos ver como un complemento de la premisa o de la primer premisa entre 1 y 12. ¿Sí? Porque estamos partiendo de la premisa y estamos concluyendo o conclusión de la premisa, ¿sí? Que es como se entendería, conclusión de la premisa
sería esto. ¿Sí? Por eso CP, conclusión de la premisa. Y lógicamente ahí no termina la demostración porque tenemos que hacer la generalización, ¿sí? Para demostrar todo el teorema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Pregunta Jonathan, ¿qué usamos para poder sacar del paréntesis menos x en el paso 5 al 4? A ver, déjenme regresar. En el paso del 5 al 4. Lo que hicimos aquí para pasar de aquí a acá es que estamos sustituyendo, sacar del paréntesis con respecto de este, ¿no? Pues lo único que estamos haciendo aquí es, como dice, estamos haciendo una asociación, ¿cómo se llama? Una especificación en el axioma de la conmutatividad, ¿sí? En este. Esta especificación la hacemos de y con respecto de x y de menos x con respecto de y. Y hacemos la sustitución. No faltaría no faltaría una y en el 4. Ya vi lo que pasó. Ya vi lo que pasó. A ver, espérame, déjame regreso tantito. Ya vi lo que pasó. Lo que pasa es que en el axioma en el axioma de la conmutación, en este caso, lo que estamos haciendo en el axioma del 0, esto es esto. O sea, el 0 es x más menos y, más menos x. Entonces, aquí me falta un más y, ¿sí? Esto es esto, ¿sí? Y pues lógicamente es este, que sería el que me faltó ahí, ¿sí? Entonces nada más me faltó escribirlo ahí, ahora sí que una disculpa, jóvenes. Bueno, ya se están saliendo, jóvenes, porque yo creo que ya se tienen que ir a su clase. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Sí quedó claro, Jonathan? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar las dudas y las preguntas para la siguiente clase del lunes. El lunes comenzamos a ver demostraciones, ¿sí? Vamos a ver varias demostraciones que le tienen su nombre y con esto termino la parte de lógica, ¿sí? Y ya el lunes nos concentramos específicamente en demostraciones, ¿sí? Ya les pasaré el libro por el Telegram y bueno, nos vemos y que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Gracias por asistir. Pásensela bien. Hasta pronto. Igualmente, Nos profe, vemos, gracias. profe, gracias. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's